¿Tu nombre? Mi nombre, bueno, me voy a presentar. Yo soy María Lilia Merdorf, eh, educadora, maestra de alma y profesionalmente pedagoga. ¿De qué querés hablarnos? ¿De pedagoga, maestra de alma o docente? Bueno, yo creo que las tres palabritas van juntas, aunque la última parece que suena rara, ¿no? Eso de pedagogo mucho no se conoce, pero bueno, es importante identificarlo con los conceptos de maestra, de alma, creo que dijiste, y docente, ¿no? Lo cual todo tiene un denominador común, que es la vocación, o sea, la disposición o el amor o el servicio al alumno, que puede ser un niño, que puede ser un adolescente, que puede ser un adulto o una persona más que adulta mayor. Así que el destinatario siempre es el ser humano, pero la palabra pedagoga viene de pedagogía, y si nos remitimos a la etimología, el peda viene del paidos, griego, niño, y gogía, qué cosa curiosa, hay una ciencia, la pedagogía, que no termina en logía, que sería logos, estudio del niño para su mejor conducción, la conducción entendida como orientación, acompañamiento, como guía democrática, en el buen sentido también del concepto democrático, que si podemos lo vamos a aclarar, porque hay varias interpretaciones de lo que es la democracia. Pero la democracia es una sola y la vamos a tratar de esclarecer. Bueno, decía, la terminación gogía de la pedagogía tiene que ver con guía, orientación o acompañamiento del paidos, es decir, del niño. Porque es claro, si bien la educación de los adultos es importante, los jóvenes obviamente también, pero cuanto antes podamos orientar, guiar a un ser humano en su niñez, en su infancia, bueno, los frutos para su desarrollo humano integral serán mejores. Bien. ¿Qué relación hay entre la pedagogía y la educación? ¿Es lo mismo pedagogía que educación? Muy buena tu pregunta, porque, claro, viste, hay muchas, esta palabra que a veces se hace adjetivo, ¿no? Se habla de lo pedagógico. Sí. Entonces, pero realmente hay que desentrañar el significado, de dónde viene. Viene, como ya dije, de pedagogía. Muy bien. Pero bueno, lo pedagógico justamente tiene que ver con la ciencia que se llama pedagogía. ¿Y cuál es el objeto de estudio de esta ciencia? Nada más ni nada menos que la educación. Claro, ahí viene, trataré de contestar a tu pregunta, si es lo mismo educación o pedagogía. La pedagogía es la ciencia que toma como objeto de estudio a la educación. Pero la educación parece una palabra muy amplia, que encierra mucho y que de pronto parece abstracta. Para entender a la educación, para entenderla realmente, tenemos que encarnarla en el ser humano. Es decir, que la educación tiene que ver con un concepto antropológico, es decir, tenemos que saber quién es el sujeto de la educación, en donde se encarna justamente la educación, es decir, el ser educable. ¿Quién es? ¿Qué es? Una respuesta antropológica, que bueno, tampoco es difícil elucidar lo que es un concepto antropológico. Simplemente hay que preguntarse qué es el ser humano. Bueno, empecemos por lo más fáctico, lo más realista. El ser humano es un ser físico, anátomo fisiológico, es un ser psicológico, es un ser social, es obviamente un ser cultural, creador de bienes de cultura.
¿no? Y esto tiene toda una gradación, porque los bienes de cultura pueden ser utilitarios, como, no sé, construimos una pava, un objeto que nos sirva para algo útil, o utilitario, que no habría que ver que no es lo mismo. Y también hay bienes trascendentes, ¿no? Es decir, que encarnan valores que son inmateriales, si se quieren, como puede ser la justicia, como puede ser la verdad, como puede ser lo trascendente en una creencia en Dios, ya sea de cualquier tipo de religión que sea, si realmente es sincero y trascendente y respetuoso, ¿no es cierto?, de interpretar que existe un orden más allá de las posibilidades del conocimiento y del hacer del ser humano. Bueno, así que educación es el objeto de estudio de la pedagogía, y está encarnada en cada uno de nosotros, y llevado esto al ámbito de la escuela, está encarnada en cada uno de nuestros alumnos, que son diversos, porque no hay un ser humano que sea igualito al otro, y al mismo tiempo hay algo común que nos unifica en una hermandad humana, que es la que nos va a posibilitar la convivencia en paz, y que no hay otro tipo de convivencia que no sea en paz, y la construcción cultural también humanizante, y en concordancia con la naturaleza, porque nosotros también somos parte de un orden superior, natural, y lo cultural lo agregamos nosotros, y eso natural está en el escenario planetario, ¿no? Y bueno, entonces un ser humano que, vuelvo a decir, es biológico, psicológico, es social, es cultural y también es espiritual. Y cuando hablo de lo espiritual, no hablo de lo religioso particular de cada religión, sino de la religiosidad, de esa comunicación con lo trascendente que todo ser humano tiene. Pero bueno, como los seres humanos nacemos imperfectos, en el sentido inacabados, evidentemente mediante una buena guía, que lógicamente primero se ejerce en el hogar, con el amor de la familia, y fundamentalmente la madre, pero no quiero ser exclusiva, pero tampoco no destacarla, porque es el nexo primero que tiene el ser humano con la vida y su continuidad. Y bueno, es decir, potencialidad del ser humano que tiene que ir desarrollando en una forma integral. Es decir, que cuando el hombre no se desarrolla en una forma integral, conforme a su naturaleza, su potencialidad, queda como mutilado, queda como algún sector de su ser que no se ha desarrollado. Llevado esto un poquito más a nuestra guía como docentes de los chicos y de nuestros alumnos, esto se enfoca en 3 aspectos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo cognoscitivo, lo que llamamos intelectual, o tiene que ver con la razón, lo afectivo o actitudinal, que muchas veces lo dejamos un poco al costado, ¿no es cierto?, en la educación, que lamentablemente a veces no descubrimos que ese aspecto también se tiene que desarrollar armónicamente con las otras potencialidades. Y además la otra potencialidad del ser humano es el hacer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sus diríamos destrezas, sus habilidades, todos sus aprendizajes que se logran en la acción, y que cuando también están bien integrados con los aspectos cognitivos y afectivos, dan un hacer también armonioso, ¿verdad? Pero hay uno de los aspectos que es fundamental, y para mí, tampoco voy a descubrir la pólvora, es el aspecto afectivo.
es el desarrollo de los sentimientos y de las estimas que tienen que ser hacia la propia persona, autoestima, para que no se sienta menos ni más que nadie, y también la estima del otro, que lo puede llevar a admirar, a colaborar, a emular, que no es lo mismo que imitar, ¿verdad? Y eso es lo que justamente me parece que se ha quedado en el camino, como que hay muchas personas, y algunos son científicos, profesionales, investigadores, algunos de gran nivel en la escala social, el nivel que se le adjudica externamente, ¿no? Que llevan muchas veces a tener grandes habilidades o destrezas, y desgraciadamente producen bienes que son malignos, como son las armas y todo lo que conduce a la muerte de los otros o los hermanos en este sistema planetario. Y hablando del sistema planetario, que es nuestro ambiente, el ambiente pequeño donde nacemos, pero que pertenece al gran ambiente planetario, donde nos hermanamos con los otros seres humanos diversos, pero con una cuestión común de humanidad, este escenario está en peligro. Muchas veces, si hacemos un poco de historia, el escenario donde el hombre ha desarrollado su vida no se ha conmovido en su integridad, pero en estos momentos, y justamente por el producto de las malas acciones y todo lo que supone anterior a las acciones, como decía, el desarrollo cognitivo y el raquitismo afectivo, ha llevado a que justamente este planeta esté diciendo basta. Si el planeta dice basta, quiere decir que el ámbito, el escenario de la historia se está negando a soportar el maltrato que soporta por las malas acciones humanas. Y digo malas acciones porque está comprobado lo que tiene que ver con el quehacer del hombre. También sabemos que hay males propios de la naturaleza, erupciones, terremotos, como hay cosas bellísimas, ¿no es cierto?, que debemos de reconocer, cuidar y admirar. Pero bueno, mucho cuidado, porque hay un reloj biológico, así como cada uno de nosotros tenemos un reloj biológico que tiene que ver con nuestra aparición y nuestra desaparición a la vida. También lo tiene el planeta, porque es vida y porque nos da la vida, y está anunciando que no vamos por buen camino y que nos queda poco tiempo. Así como las especies se han extinguido y se están extinguiendo en parte por la mala acción, la mala praxis del hombre, también nosotros vamos detrás de las especies, porque somos parte de un todo. Entonces, esto es lo que debemos de concientizar todos a nivel local, a nivel regional, a nivel de país y de región y mundial. Entonces, ¿por qué hemos llegado aquí? Y debemos de reconocer que somos el producto de una mala educación, que no nos ha posibilitado constituirnos en hermanos, en ser respetuosos, en colocar bienes de cultura compatibles con el ser humano y con la naturaleza a la que pertenece. Y bueno, es decir, que hemos andado por mal camino y seguimos andando, desgraciadamente, y tenemos que hacernos responsables. Muchas veces nos enteramos que hay guerras y decimos: ay, qué suerte que nosotros no las tenemos, pero ninguna suerte, porque lo que está pasando allá, si es lejano, también es cercano para nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, no hay cuestiones de que le pase al otro y no nos pase a nosotros. Esa es la conciencia
que tenemos que, ustedes dirán, y bueno, ¿y qué podemos hacer para parar una guerra? Bueno, cada uno puede poner el granito de arena, ¿verdad? Lo que pasa es que los educadores, los granitos de arena que ponemos, llevan mucho tiempo para lograr un ser humano como realmente merece su destino, plenamente desarrollado, integral e integrado, incluido, como hay palabritas que hoy en día se usan mucho, pero se practican pocas, ¿no? Poco. Así que vamos un poco a contrarreloj de la naturaleza nos corre y nosotros para lograr un protagonista acorde con ella, que la preserve, que la proteja, que la mantenga, que la cuide, ¿no? Es decir, un ser con su conocimiento y su afectividad al servicio del conocimiento y la acción, lleva más tiempo de inversión. Cuando hablo de inversión, parece que sonara a lo económico, ¿verdad? Por supuesto que lo económico también no es mala palabra, es decir, el ser humano también es un ser económico porque necesita, para mantenerse biológicamente vivo y hacer un progreso digno, contar con una economía también humanizada, es decir, que le permita desarrollarse plenamente en ambientes que tengan que ver con esa delicada naturaleza que tiene, y eso también es inversión. Lo que pasa es que hay inversiones que son momentáneas o urgentes, las que se ven, que generalmente se hacen de facto, ¿no? Así, y una vez que se hicieron y se instalaron y produjeron determinadas realidades, y bueno, si no están muy bien configuradas, una vez que están hechas es un poco difícil de cambiarlas. Es decir, que la palabra prevención, la palabra previsión, la palabra mirar al futuro, tiene mucho que ver también con la actividad humana y con la educación como guía de ese desarrollo. Decimos para un bien común, muy lindo suena, pero todavía no lo hemos logrado como realmente se merece, y lo merecen en especial aquellos que no tienen o no han tenido y no tienen, y ojalá que lo tengan, la suerte de poder desarrollarse plenamente. Por eso que en esto es importante también entender, ustedes dirán, ¿qué relación tiene la pedagogía con todo lo que está hablando esta mujer? Una simple educadora vocacional, eso sí. Amo a mis alumnos, ahora ya grandes en general, y para mí serán siempre mis chiquitos. Verdaderos segundos hijos, ¿no? Y bueno, así que si hablamos de con qué tiene que ver la pedagogía es una ciencia parecida a la medicina. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque es una ciencia operativa, es decir, una ciencia transformadora. Ustedes dirán operativa porque tiene un quirófano. No, no tenemos un quirófano. Tenemos, eso sí, todo un capítulo de fundamentos teóricos. Muchos se creen que con esos fundamentos ya hacen pedagogía. En realidad, la pedagogía se hace en la acción, pero con fundamentos. Por eso que es tan importante que el educador sea estudioso, investigador, que sea autodidacta, por más que haya ido a una universidad, pero que siempre tenga un pensamiento autónomo, crítico, que le permita pasar por una reflexión lo que puede recibir como información, ya sea de libros, ya sea de internet, ya sea de los medios o recursos con que se cuenta en la actualidad, que parecen que fueran los recursos más maravillosos, no dejan de ser recursos o medios. Los fines son otros, es decir, el fin está en el servicio a que el ser humano sea cada día mejor y viva cada vez mejor. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la pedagogía? Existe una filosofía de la educación con vertientes importantísimas
como la teleología, que tiene que ver con los fines, el para qué, porque si cualquier acción que haga el ser humano que no tenga un para qué es un sinsentido, ¿verdad? A veces hablamos de los objetivos, pero los objetivos son como los primos menores de los fines, lo teleológico. Y también está lo ontológico, es decir, esto que estamos hablando, ¿qué es la educación? ¿No? La ontología responde a la pregunta ¿qué es? Y está también lo axiológico. Esta es una cuestión muy, muy controvertida, la de los valores, ¿verdad? Lo axiológico tiene que ver con los valores. Y los valores, evidentemente, se traducen muchas veces en bienes, y hay bienes utilitarios y hay bienes más trascendentes, ¿no es cierto? Algunos cuestionan, pero la escala de los valores existe. Si yo, por ejemplo, utilizo una Biblia para apoyar la pava todos los días, estoy convirtiendo la Biblia en un bien utilitario, cuando en realidad es un bien más trascendente y menos materialista. Por eso que a veces hay mucha confusión y a veces se ponen los valores utilitarios a la cabeza o como fin, y entonces está la inversión del ser humano, es decir, es como que estuviera patas para arriba, ¿verdad? Es muy importante que los valores, lo axiológico, el deber ser, lo que tiene que ver con la verdad, con la justicia, la equidad, es decir, lo que llamamos, por ejemplo, igualdad ante la ley, ¿no? Que desgraciadamente muchas veces no se cumple. Y la división entre teoría y práctica, como siempre. Otra dimensión es la historia de la educación. Nadie puede hacer un abordaje de lo educativo si no tiene la visión histórica, porque tampoco vamos a descubrir la pólvora, ¿no? Pero, por ejemplo, descubrir en la historia de la educación un educador como Pestalozzi, y algunas bibliotecas locales tienen el nombre de Pestalozzi, espero que hayan incursionado en la investigación de la biografía y en la producción pedagógica de Pestalozzi, ¿no es cierto? Que decía, hay que educar en la mente, el corazón y la mano. De alguna manera estaba hablando de la naturaleza integral del ser humano. Y bueno, también tenemos que respetar enormemente, como fundamento de la pedagogía, tenemos que respetar el aporte de otras ciencias que van en auxilio de ella y para estudiar mejor al sujeto de la educación, como es la biología de la educación, es saber que un niño, si no recibe la cuota proteica en su momento, no puede desarrollar bien su masa cerebral. Sabemos que el cerebro, que ahora parece estar un poco así de moda, ¿no? Cuando en realidad es una cuestión importantísima de siempre, es la base biológica y fisiológica del pensamiento, ¿no es cierto? Entonces un chico bien alimentado no es lo mismo que un niño mal alimentado. Y bueno, parece una obviedad, pero desgraciadamente tenemos niños desnutridos y niños en mejores condiciones. La biología de la educación, la psicología de la educación, importantísimo, saber de cómo se construye el pensamiento. Ahí tenemos el aporte de Piaget, tenemos aportes de muchísimos psicólogos que vienen a conformar el conocimiento pedagógico, ¿verdad? Indiscutible. Psicología, sociología, muy bien, y bueno, y otros aportes, antropología de la educación, se habla poco de eso, fundamentos, pero resulta que después tenemos que caer en la práctica, en lo que comparativamente con la medicina, que decía que ambas son ciencias operativas, tienen un lugar específico, ¿verdad? La educación puede ser informal como puede ser formal, la educación empieza en la familia no en sí misma no es escuela, pero educa también, y lo reconocemos. La sociedad también influye de esa manera, educando a veces bien y a veces no tan bien, ¿verdad?
Pero hay un ámbito muy específico que tenemos que rescatar y que diríamos que es el lugar donde aterriza la acción educativa y se concreta, y es la escuela. La escuela, palabra mayor, ¿no? Porque la escuela es el lugar donde se efectivizan prácticas que tienen que ser prácticas didácticas, otra palabra que no se usa mucho, porque muchas veces se la ha adherido la didáctica a lo normativo, ¿no? Es decir, a lo que es demasiado estructurado, cuando en realidad existe una didáctica renovada y creativa, que está también en las manos de cada educador, ¿no es cierto? El educador bien formado y con buena vocación genera creatividades educativas maravillosas, experiencias maravillosas, que generalmente no se vuelcan en los libros educativos, ¿no es cierto? Generalmente los libros parece que los escriben los teóricos de la educación, respetables también, pero cuánto hace muchísima falta el libro de la experiencia de los buenos educadores, concretos, de los buenos maestros, los buenos profesores, aquellos que se las ingenian teniendo y no teniendo para llegar al alumno de la mejor manera, conteniéndolo, estimulándolo, fortaleciendo su autoestima, ni en menos ni en más, sino en lo justo, en aquello de que yo no soy ni más ni menos que nadie. Es decir, con un enfoque personalizador de la educación, ¿verdad? Que diríamos, unifica lo individual y lo social, sin irnos a los extremos de una concepción individualista ni una concepción masificadora, ¿no? Es decir, donde son todos iguales y tenemos que nivelar de la misma manera y tenemos que darle a todos iguales para que salgan como si fueran masitas de una producción fabril, ¿no? En una cinta de montaje. Así que bueno, quizá algún aspecto, me he olvidado de un aspecto de fundamento que se aplica en la práctica, es la política educativa, política y legislación. La política educativa, desgraciadamente, y en nuestro país, ¿no? Y especialmente en los últimos, bueno, no quiero tampoco circunscribirme a ningún cronograma que podría traer después cuestiones negativas de opiniones, ¿no? Pero la política no debe de ser partidaria en educación. La política que se introduce en la educación o que la guía tiene que ser política científica de la educación, política pedagógica. Entonces, si acertamos con ciertas líneas de conducción política y con buena legislación, porque también debemos de reconocer que tenemos buena legislación de la educación. El tema es cómo se cumplimenta en la práctica, cómo aterriza en lo concreto que se realiza, por supuesto, en la escuela. Vuelvo a recuperar la escuela porque no se me... Es decir, que vendría a ser el correlato del hospital al hablar de ciencia operativa de la medicina y ciencia operativa de la pedagogía. Nosotros no trabajamos con los enfermos, los buenos médicos trabajan en la prevención también, ¿no es cierto? Nosotros, evidentemente, nuestra operatividad siempre es más preventiva que correctiva. Por supuesto que también lo pedagógico tiene lo correctivo, que es muy importante, necesita de mucha profesionalidad para llegar a los casos especiales que los hay y merecen el mejor tratamiento. Y hablando de legislación, la legislación es muy buena. El tema es cómo se concreta, cómo se hace carne, diríamos, cómo se unifica coherentemente lo teórico con lo práctico, cómo lo legal realmente se cumple, ¿no?
Para que se cumpla tiene que haber también un acompañamiento de instancias directivas, que tienen que ser democráticas, no tienen que ser verticalistas ni con esquemas autoritarios, porque no sirve para nada eso, sino tienen que ser también las inspecciones, habría que cambiar el nombre, supervisiones mejor, acompañamientos, guías, tienen que ser muy democráticos, reconocer las buenas acciones de los docentes, sin pedir permiso para ese reconocimiento, y saber guiar también los equívocos, ¿no es cierto? Sacar esa cuestión emocional del miedo a la autoridad, cuando en realidad la autoridad es algo que surge del respeto y del conocimiento, ¿no? Es decir, que el llamado control o supervisión siempre se tiene que hacer de una manera realmente democrática. Lo que pasa es que sin poner de manifiesto la palabra democracia, en todo lo que estoy expresando está la democracia, ¿no? Es decir, una conducción horizontal, de ida y vuelta, ¿no es cierto? Donde está el docente, está el alumno, o está el docente, está el llamado inspector, pero todos están confluyendo al servicio del alumno. Sin miedos, con ganas de solucionar el problema o de mejorar una práctica o de detectar y tratar de que se cambie algo que no es correcto y que muchas veces en la vida surgen todos los órdenes, y en lugar de aceptarlo sumisamente, tratemos de superarlo para mejor de todos, ¿no? Es decir, que hay que abrir los corazones, las actitudes y en consecuencia la comunicación, ¿no? Porque es como que tenemos algunas vergüenzas y algunos miedos mal puestos, ¿no? Es decir, vergüenza hablar, a manifestarnos buenamente, a decir nuestras opiniones, porque nos van a retrucar, nos van a refutar mal, nos van a avergonzar. Todo eso no sirve para el desarrollo educativo del ser humano y para que se constituya en un ciudadano proactivo, es decir, que no delegue totalmente en otros lo que hay que hacer para el bien de todos, es decir, para advertir de que no se va por buen camino también. ¿Por qué no? No sentirse menos ni sentirse más. A veces la imperfección humana nos lleva. Yo a mis alumnos les decía, no tenemos que ser de goma, ¿no? ¿Qué es el ser de goma? Sentirse menos frente al que prejuiciosamente consideramos más, y sentirnos más prejuiciosamente ante los que consideramos menos. Nada de eso. Es decir, si reconocemos que nuestra naturaleza es hermana de la naturaleza de los otros, nadie es ni más ni menos, por más que tenga más o tenga un cargo más o el otro que prejuiciosamente consideremos que es menos porque conoce menos o porque tiene menos o porque hace una tarea que al final la necesitamos todos y la está haciendo él y encima se siente un desgraciado. Entonces es un tema muy delicado, el de la autoestima, el de la personalidad, y el de vinimos al mundo porque hay lugar en el mundo, si no, no hubiésemos entrado en el mundo, ¿verdad? Y no venimos para ser ni más ni menos, venimos para desarrollarnos plenamente, dignamente, con mucho respeto, porque el respeto también es parte del amor, ¿no? Generalmente la palabra amor, que se ponen los emojis ahí con un corazoncito, una carita sonriente, el amor es trascendente. El amor propio es egocentrismo, ¿no? Y lo podemos justificar en ciertas etapas de la vida, especialmente cuando el niño tiene 3 años, está en plena etapa egocéntrica. Pero ¿qué pasa si la persona no ha evolucionado, no ha madurado como ser humano
y llega a adulto con un egocentrismo mío, mío, y entonces no le da lugar al otro cuando tiene posibilidad de compartir, y entonces ese es un ser humano verde. Muchas veces en la jerga común del pueblo al cual pertenecemos, dice viejo verde. Bueno, con una connotación a veces muy parcial, pero yo creo que es muy sabio el asunto. Verde porque no maduró, y el madurar está en constituirse en altruista, es decir, él es importante, pero su vida también está al servicio y la consideración del otro. Por supuesto que no lo puede hacer al servicio de toda la humanidad, ¿no? Pero sí lo puede hacer al servicio inmediato de lo que es su familia, su vecino, su propia comunidad, ¿verdad? Bueno, quizá me estoy apartando porque me aparté de la escuela. La escuela es un ámbito de encuentro, es un ámbito de gran contención, no solo en el aspecto cognoscitivo, ¿verdad?, sino en el aspecto total que estamos tratando de defender. En la escuela muchas veces generamos nuestras primeras amistades, también enemistades que sabemos con el tiempo perdonar, ¿no es cierto?, de no tener rencores que no ayudan a nada. Encuentro social, encuentro afectivo, es el ámbito de compartir, de colaborar, el ámbito de aprender en equipo que tenemos que desarrollar tanto, ¿verdad? De respetarnos, de considerar a nuestros docentes, y de poder también decir nuestra palabra, ¿verdad? De que el chico no sea siempre receptáculo, sino también proactivo. Eso está en nuestras manos. Ahí también aparecen los recursos didácticos, ¿verdad? Los medios famosos, hoy en día este medio tecnológico que tenemos, diríamos, encumbrado por la pandemia, ¿no? Es un recurso de comunicación, y si nos interfiere la comunicación, o está parcializado, o está realmente ruidoso, con problemas, en lugar de favorecer la comunicación, la está mutilando, y encima nos pone nerviosos afectivamente. Ni quiero pensar, sí que, aunque en realidad lo pienso, lo siento, me duele, todos estos niños que en estos momentos están abandonados de una contención que se supone que tienen los otros chicos que están conectados. Bueno, ¿qué es estar conectados? Estar conectados significa estar comunicados, estar haciendo una intersubjetividad entre los chicos entre sí y con su docente o sus docentes. Los propios docentes están intercomunicándose entre ellos para hacer interdisciplina y volcarlo a la solución de problemas de contexto, para que el aprendizaje y para que la enseñanza sea guía de un aprendizaje que sirva para la transferencia a la vida. Porque si nos ponemos a pensar, ¿qué nos queda de todo lo que aprendimos en la maravillosa escuela? Nos queda aquello que realmente nos impactó, no solo a nivel cognoscitivo, que nos impactó a nivel afectivo, y que además lo pudimos hacer, que pudimos hacer una visita, que pudimos llevar un aliento, una alegría, por ejemplo, a un hogar de ancianos, o bueno, tantas maneras exitosas y creativas que tienen los docentes para que los alumnos puedan expresarse integralmente, ¿no es cierto?, por lo que han investigado, por el gusto que han tenido en aprender, porque nadie aprende si no está motivado. Y la motivación verdadera es intrínseca, no es extrínseca. Es decir, yo voy a hacer aquello porque me saco un premio, yo voy a hacer aquello porque me van a poner la mejor nota y me van a poner en un cuadro de honor. De ninguna manera. El mejor incentivo es el intrínseco, el aprender con gusto,
Yo aprendo porque me gusta y porque además muchas veces lo voy a aplicar, me va a servir para la vida. Educación vial muchas veces. Bueno, sí, aprendemos que esto y que el otro. Y resulta que después, cuando la luz está roja, pasan un montón de irresponsables, ya sean peatones o ya sean conductores de vehículos. ¿Por qué? Porque no se ha internalizado de tal manera el aprendizaje para llevarlo a una vida respetuosa. Y eso depende de los guías. Ya primero dije los padres que son no escolares, y los escolares propiamente dicho que tienen que profundizar estas posibilidades del aprendizaje. Pero resulta que ahora la pandemia, bueno, eso lo genera la escuela, pero la escuela, si no tiene un ámbito, que es el edificio escolar, tiene que haber un ámbito, tiene que haber una arquitectura. La arquitectura escolar es el edificio escolar. El edificio escolar también tiene su historia, los diseños de edificios. Están los edificios panópticos en las épocas en donde se concebía al educador como un vigilante, alguien que tenía que mirar de arriba para ver qué pasaba abajo, medio simbólico el arriba y el abajo, ¿verdad? También había estrados en las aulas donde el profesor o el docente estaba arriba y los alumnos estaban abajo. Bueno, esas cosas que se materializan también está indicando lo que había en la cabeza, ¿no? De los que generaban esas realidades edilicias. Creían en el arriba y el abajo del ser humano. Bueno, gracias a Dios y a los hombres bien inspirados, en la historia se logró la democracia. Pero si la democracia no se acompaña de una educación democrática, la democracia queda como una cáscara, ¿no es cierto?, que parece muy linda, pero está muy hueca, porque se siguen haciendo las mismas cosas verticalistas que se podrían haber hecho, que se hacían en épocas no democráticas. Es decir, que no hay democracia sin educación democrática, y no hay educación democrática sin escuelas democratizadas. Para que la escuela esté democratizada, tenemos que formar educadores democratizados o demócratas, y van a generar también por sus actividades didácticas, no le tengamos miedo a la didaxis, a las prácticas, ¿verdad?, de colaboración, de compartir, de salir al contexto, de no pasar al lado de una estatua sin saber de quién es, cuando la estatua la tengo a media cuadra o a pasos de la escuela o de mi casa. Conocer el contexto, por favor, porque si no nos enajenamos. ¿Qué quiere decir eso? La palabra enajenación generalmente tiene que ver con la locura, y no está muy distante su significado, porque enajenar quiere decir estar fuera de uno. Y estar fuera de uno significa justamente no estar centrado en lo que es un pensamiento crítico, un afecto solidario y un hacer que sea benefactor para mí y para el otro, ¿no es cierto? Y cuando las cosas no andan bien, tengo el derecho y tengo el deber de colaborar para que se corrijan. Por supuesto, con buenas maneras, porque el modo hace al fin, ¿no es cierto? Es decir, no se puede conseguir nada bueno con medios malos, porque lo único que conseguimos es un mal fin. Yo no puedo decir que maltrato a mi alumno para que salga bueno, y lo maltrato. Es decir, tengo que lo maltrato, le pego, lo mato de hambre, lo que sea. Entonces estoy haciendo una contradicción muy grande entre lo que quiero lograr y lo que estoy haciendo para lograrlo. Entonces los medios hacen a los fines. No seamos, bueno, esto sabrán los filósofos, maquiavélicos. Creo que por ahí andaría la cosa. Entonces, el edificio escolar tiene que ser pedagógico, es decir, una arquitectura que permita que el alumno se desarrolle plenamente. Es decir, ¿qué es lo que tiene que tener? Y que gracias
a Dios nosotros en algún momento de la historia lo logramos. Lamentablemente, lo que no hicimos es el mantenimiento, es la protección de esos edificios que por razones económicas hoy en día no sé si los podríamos realizar, aunque habría que hacerlo, porque la inversión en educación, aunque no se vea hoy, se ve mañana, ¿no? Lleva siempre tiempo, ese es el tema delicado. Bueno, es cuestión de meterse en la historia local, estoy hablando de nuestra región y estoy hablando focalmente de La Plata, de Berisso y de Ensenada, para no volarnos demasiado. Ha habido un momento en la historia, no quiero caracterizarlo políticamente, en donde se hizo arquitectura pedagógica. ¿Por qué digo pedagógica? Porque si una escuela, por ejemplo, tiene un salón de actos para que el chico se manifieste, ya sea teatralmente, ya sea bueno, con todo lo que realmente se puede hacer en un salón de actos, traer una orquesta o un artista, o generar actos artísticos dentro de la escuela, exposiciones, etcétera, invitar a la comunidad de la escuela y aún la externa. Si tiene laboratorio, donde el chico puede mirar los microorganismos en un microscopio, o puede hacer una experiencia sobre, por ejemplo, mezclas o algún simulacro del dióxido de carbono como elemento contaminante terrible que hoy en día nos está consumiendo la vida. La clorofila, el ciclo del agua, se puede reproducir en el laboratorio. La importancia de que haya un laboratorio con elementos bien munidos, ¿no? Que tenga un microscopio. Muchas veces uno, cuando la escuela no lo tiene que invitar a un señor que es un investigador que pertenece a la universidad y que tiene esa apertura maravillosa de ir a la escuela y llevar hasta el microscopio, cuando en realidad es un recurso didáctico que la escuela tiene que tenerlo, y el tenerlo supone que ha habido una inversión económica por parte de las autoridades políticas de la educación para que la escuela tenga esos recursos, ¿verdad? Bueno, que tenga una sala de música, una sala de dibujo, porque generalmente la sala de dibujo no existe, entonces imagínense los chicos dibujando, pintando, esculpiendo, haciendo sus cosas, siempre van a, diríamos, no digo ensuciar, es parte del trabajo, pero a veces para los que no saben es ensuciar. Entonces, bueno, que haya un lugar para que se pueda usar los elementos, no digo yo ensuciar, pero sí después limpiar y dejarlo en condiciones y que nadie rezongue porque se derramó un poco de pintura o cayó algo al suelo, porque es lógico que, como en la casa, el que hace un pan o amasa, lógicamente va a tener algún tipo de cosa así. Bueno, laboratorio, sala de música, que haya música y que haya dibujo, porque nadie desarrolla la educación artística, es decir, con la música sola o con lo plástico solo, es decir, o la danza sola, es decir, las artes hay que desarrollarlas también integralmente. Entonces, que haya ámbitos propios, adaptables para estas funciones, como la educación física, ¿verdad? Que haya un lugar donde se puedan guardar los elementos. Yo, por mi experiencia educativa, recuerdo que en un tiempo estaban los cajones de salto, que estaban las colchonetas y un montón de elementos que los chicos usaban, y guiados por profesionales de la educación física, por supuesto, ¿no? Porque eso es fundamental, y en esto quiero recordar al profesor Alejandro Amavet, señor profesor que creó la carrera de educación física dentro de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, y gracias a él
ya fallecido, los educadores físicos, los profesores de educación física, adquieren sus títulos, se forman dentro de humanidades. Miren qué importante ubicar la educación física en una facultad de humanidades para que salgan educadores físicos humanísticos, no solamente aquellos que adiestran para que los chicos sean nada más que futbolistas o boxeadores, ¿no? Y, es decir, para una educación física integral, armónica, donde todas las cosas, educación física, artística, el científico, todo tecnológico. En las escuelas tiene que haber un gabinete de computación, es decir, con educadores que les enseñen a los chicos cómo se manejan estos recursos tecnológicos, porque no es simplemente que el chico adquiera o use un elemento que puede ser de él o de otra persona, que puede ser un familiar, y que no sepa usarlo buenamente. Entonces no es cuestión de ponerle el recurso en la mano si no tiene una educación. Es decir, la escuela tiene que tener un buen gabinete de computación, y el chico saliendo de la escuela o durante va a saber usarlo a favor suyo, y no que lo usen a él a través de ese medio, y a veces extraescolarmente. Bueno, Y sí. bueno, como hoy vamos a dar un cierre en unos Sí. instantes más, y continuamos en la Sí. próxima ocasión. Bien. La pregunta sería, ante todo esto que nos contaste, ¿qué rol tuvo María Lilia en la educación? Ah, bueno. Te voy a decir que me mataste. Porque si hay algo difícil hablando de educación, es la autoevaluación. Se habla mucho de evaluación, ¿verdad? Que evaluación continua, que evaluación inicial, que continua, que final. Se la relaciona con la calificación, se discute si tiene que ser conceptual o tiene que ser numérica. Está la palabra examen, palabra que da estupor, como si fuera el examen fuera la evaluación, ¿no? Y la palabra evaluación, sin embargo, es una hermosa palabra, porque más que palabra es bueno, las palabras encierran conceptos, ¿no es cierto? Así que vamos por la misma vía. Pero es parte fundamental de lo que hace un docente. Es decir, nada, bueno, ni que hablar de la evaluación en cualquier orden, ¿verdad? Es decir, evaluar es de alguna manera hacer una apreciación de un proceso o de un objeto, ¿no? No quiero decir de un sujeto, porque estamos hablando de educación, pero sí, el educador evalúa continuamente. Pero no solo evalúa al alumno, sino que el buen educador continuamente tiene que hacer autoevaluación. Es decir, si el alumno anda mal, yo tengo que también autoevaluarme yo qué estoy haciendo con él para que no responda conforme a lo que realmente le va a favorecer como aprendizaje, ¿verdad? Entonces, la evaluación es primero evaluación, después nadie puede planificar si primero no evalúa. Muchas veces se hacen planificaciones teóricas y tienen que partir de la evaluación inicial, y una evaluación continua, y tiene que haber por ahí una recomposición que no es final del todo, porque no existe lo final del todo hablando de educación, sino que lo que hoy yo entiendo que se ha aprendido es el enganche para un nuevo aprendizaje que se irá complejizando en la medida que realmente sea significativo para el alumno. Lo que no tiene significado
no se aprende, se repite como los loros y no se incorpora a nuestro ser para que después lo podamos hacer transferencia. Por eso la importancia de una educación que una la teoría a la práctica, ¿verdad? Y la práctica también genera teoría, esto es lo interesante. Y entonces hay que utilizar esa teoría de la práctica para que nos siga guiando. Ahora, ¿qué pasa? Existe una llamada heteroeducación, es decir, miramos desde nosotros y evaluamos para afuera, ¿verdad? Pero lo más difícil es la autoevaluación. ¿Cómo nos podemos evaluar nosotros con respecto a nuestro quehacer, en este caso la educación? Y además, ¿cómo podemos generar la autoevaluación en los alumnos? Entonces, una autoevaluación que nos lleve a corregirnos, a darnos cuenta si estamos equivocándonos, ¿no? Si no vamos por el buen camino. Es una alerta, es un estar atento a no cometer errores, y si los cometemos, tener la humildad de realmente reconocerlos y tratar de reparar. La palabra reparación es muy importante, la reparación, la recuperación. Todo es recuperable en la educación, todo se puede reparar, porque si no hay una fe y una esperanza que no sea etérea, sino real en los problemas de nuestros propios alumnos para que salgan adelante, animosos, no sirve para nada. Por eso que las heteroeducaciones son, sí, las vamos a admitir porque están dentro de un sistema que alguna vez se va a modificar de la buena manera si nos proponemos, pero lo importante es la autoevaluación que nos lleva a estar alerta con nosotros mismos. Si vos me preguntás, ¿qué me preguntabas con respecto a qué opino de mí misma? ¿Qué autoevaluación haría de María Lilia? Mira, muy difícil, ¿viste? Me has puesto en un aprieto terrible. Yo lo único que sé, que lo que he hecho, lo he hecho en compañía de otros, porque nadie lo hace solo. ¿Y qué otros? Los que entendieron, tuvimos una especie ahí de no sé si decir sinercia o qué sé yo, que nos sentimos que estábamos haciendo cosas buenas para los chicos. Los que no lo entendieron así, bueno, allá ellos, pero nos dimos el gusto maravilloso entre muchos docentes, que me encantaría nombrarlos. En algún momento, Dios quiera, me voy a hacer la lista y voy a quedar corta, van a quedar muchísimos que no, mi memoria escasa no me va a permitir nombrarlos, ¿no? Así que autoevaluación sería una evaluación muy difícil para mí, pero sí hay algo que la vida me lo permite, ¿no? Porque nadie es perfecto. Yo quisiera saber, y ya tarde para repararlo, porque uno jubilado, no teniendo el contacto directo y además con el privilegio que me ha dado la vida de ser, qué sé yo, una maestra en cargo directivo, ¿no es cierto? Sin olvidarme que soy maestra, porque los cargos a veces, en cualquier orden de la vida, parece que a la gente las modifica mucho. Pero bueno, ¿dónde está la respuesta? No está en mí. La respuesta está en que cuando voy caminando por una calle de la región, una calle que puede ser de Berisso, que puede ser de La Plata, entonces todavía me reconocen a pesar de los años, ¿no? Que son muchos, que no tengo ningún problema en decirlo. Nací en 1940, nada menos. Todavía me reconocen, yo no sé si me huelen o qué diablo, ¿no? Y María Lilia, que esto que lo otro. Y le digo, escúchame, ¿tenés buen recuerdo? ¡Ay, maravilloso! Hasta ahora la mayoría.
claro, he tenido la suerte de encontrarme con la mayoría que tiene buen recuerdo. Es decir, dice, ¿se acuerdan? Y a veces ellos me ayudan a reconstruir cosas que yo ya olvidé. ¿Se acuerda cuando fuimos a aquel lugar que limpiamos la costa? ¿O se acuerda cuando fui? Ay, yo digo, y me da vergüenza decir que no me acuerdo, porque ellos se acuerdan. Y entonces le digo, ¿viste qué lindos momentos pasamos? Bueno, y entonces yo después medito, porque soy medio desconfiada de mí misma, y digo, pero quiere decir que algo bueno hicimos, que algo bueno se generó. Y estoy a la espera de que alguien me diga algo, viste, encontrarme con alguien que me diga, usted tal cosa, que seguramente, ¿no? Que me gustaría para pedir perdón a Dios, ¿no? Porque pobrecito, el que le hice una macana, ya no lo voy a poder encontrar para hacer una reparación. Así que creo que, no sé, a través de los otros, si tienen un recuerdo gustoso, quiere decir que me fue bien a mí. Sí. Si tuvieras que adjetivarte en un solo adjetivo, ¿cuál sería? ¿Yo en solo adjetivo? Sí. No, la verdad es que me haces preguntas muy difíciles. No estoy preparada para y adjetivo, por lo menos un sustantivo. Bueno, gracias. Un adjetivo, tendría que poner un adjetivo malo, porque si pongo bueno, van a decir que soy vanidosa. Bueno, gracias, continuamos en estos días. Bueno, Regio, un beso enorme a mis queridos niños, la mayoría ya hombres, y desde el alma de una vieja y joven maestra. Y a mis queridos docentes, los que me acompañaron en las locuras que hemos hecho. Gracias. Gracias.